Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Eco Podcast. Qué increíble tenerlos una vez más aquí. Estamos de manteles largos porque tenemos un invitado, el tercer invitado de esta serie de preconferencia. Está con nosotros Leonel Jiménez desde San Luis Río Colorado. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, excelente, feliz, contento y expectantes, ¿no? Por lo que Dios va a hacer. Así Gracias. ¿Qué andamos? Gracias por darte el tiempo. Sé que andas corriendo, llegaste ayer, y llegaste así, te bajaste del avión y agarraste el micrófono para predicar. Sí, justo a tiempo. Sí. Y sé que te llevan a dormir y es bien temprano, pero yo te agradezco tu esfuerzo. Hombre, un placer. Agradezco tu esfuerzo. Un Lo gusto. hacemos así por el tema de la logística del podcast, que varios de ellos se tienen que ir, pero gracias. ¿Cómo te fue de viaje? ¿Cómo te sientes aquí en Guadalajara? Todo excelente, la verdad el viaje tranquilo, ya más o menos sabemos convivir un poquito y disfrutar hasta las turbulencias, ¿no? Sí. Nunca olvido lo que escuché cuando volé por primera vez, ya hace algunos años, de ninguna turbulencia es un problema, excepto si ves a las azafatas preocupadas, ¿no? Entonces ese siempre va a ser mi medidor. Si ellas están tranquilas, no importa nada. que se esté cayendo el avión, cuando ellas Así es. tengan cara de preocupación, ya me preocuparé. Entonces, Buen tip. y llegamos, y genial, me siento feliz. Guadalajara, soy fan de las tortas ahogadas, así que amo estar por acá. Gracias. Vamos a ir al Pal Real a desayunar y en estos días te llevamos a las tortas. Te recogió Oscar ayer, sí. Llegaste, predicaste, estás aquí. Te espera una semana larguita de trabajo, de varios eventos, pero te agradecemos, tanto Oscar como yo, que esta vez nos pusimos de acuerdo para traerte, y te agradecemos tu disponibilidad, que te quieras venir una semana a Guadalajara, que te regreses hablando como de acá, ¿no? Cantadito. Y bueno, pasarla bien. Gracias por estar aquí. A ustedes. Estamos en una serie de 3 episodios. Ya estuvo el pastor David, estuvo Oscar, estás ahora tú. Y quisiera hablar sobre tu vida. Uh-huh. El propósito de esta serie es que los que van a venir a la conferencia, la Iglesia Jesús es, y obviamente esto se va a más personas que no son de aquí, te conozcan un poco, conozcan tu vida. Yo sé que ya te han hecho varias entrevistas y demás, pero a lo mejor nosotros somos el referente para cierta población y sí. Me gustaría que la gente te conozca más. Ya predicaste en Jesús es hace un año, menos de un año. Menos de un año viniste. Como medio año, yo creo. Hace medio año sí. Estuviste con nosotros y la gente estaba bien contenta. Cuando les anuncié, va a venir Leonel de nuevo a la conferencia, todos se pusieron contentos. ¿No? Varios de ellos pues les gustó mucho, fueron muy ministrados por ese mensaje que predicaste sobre el asombro. La gente pasaban 2-3 semanas y todavía lo recordaban. Oye, como lo que dijo Leonel en este tema, y fue increíble. Gracias por siempre. Un gustazo servir y conocerles, ¿no? Sí. Bueno, arranquemos por el tema de tus orígenes. Yeah. ¿Quién es Leonel Jiménez para los que no te conocen todavía? Me gusta dar definiciones cortas, ¿no? Soy un discípulo de Jesús, con todas sus implicaciones, ¿no? Creo demasiado que es un título hermoso. Claro que yo pienso el principal es ser hijos, ¿no? Soy hijo de Dios. Sí. Pero me gusta lo que implica decir soy discípulo de Jesús, porque pone en mis hombros cierto peso santo, ¿no? Sí. La gente espera algo de los que son discípulos de Jesús, ¿no es cierto? O sea, espera. Entonces, eso soy. Y pues Dios, en este llamado que me ha hecho, me ha asignado predicar, ¿no?
como todos los creyentes, pero Claro. sí traigo esta asignación para las nuevas generaciones. Soy predicador, conferencista especializado en nuevas generaciones. Amo servir a la iglesia local, a servir a la iglesia intergeneracional, pero mi llamado muy específico son las nuevas generaciones, y eso he estado haciendo pues ya prácticamente por 13 años, ¿no? Diferentes liderazgos de jóvenes en la iglesia local, sirviendo, y ya en su momento, como en el 2015, Dios me llama a predicar a mi nación, ¿no? Estar visitando diferentes regiones para servirles con un mensaje, para poder ministrar el corazón de ellos, y eso es lo que soy, un discípulo especializado en las nuevas generaciones. Voy a guardar esas dos preguntas para más adelante, la del discípulo, porque me encanta que dices, pone una carga sobre mí. Varios de nosotros decimos, somos el super predicador, soy el comunicador más conocido de la juventud, y soy pastor, profeta, apóstol. Pero cuando uno dice, soy discípulo de Jesús, uno está diciéndole a la gente, mi vida realmente es coherente con esa etiqueta. Sí. Entonces la voy a guardar para más adelante para hablar del discipulado. Ya está. Y el tema de la juventud también. Perfecto. La voy a guardar para más adelante. El por qué sientes que Dios te está llamando a sembrar en la nueva generación, y qué fruto le ves a eso, qué enfoque le ves a eso. Pero entonces tú naces en San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, pocas personas ubican la ciudad. Sí. Es el estado de Sonora, y es la última ciudad de Sonora, ¿no? Pegado a Baja California, el estado. Entonces yo vivo a 50 minutos de Mexicali, Baja California, y mi ciudad literalmente está junto a Baja California, y también soy frontera con el estado de Arizona. Entonces, en ese punto en donde choca Arizona, Baja California y Sonora, en ese puntito ahí vivo, en San Luis. Una ciudad pequeña, desértica, no hay mucho, pero me gusta presumir que tenemos el récord de calor más alto del mundo. En la década de los 60 está registrado 58.5 grados de temperatura. Es una de los récords calor del mundo. Del mundo. Si no mal recuerdo, es San Luis y otra región, pero son lo más caliente que se ha llegado en cuanto a una ciudad habitable, ¿no? Habitable, entonces, eso es lo único que presumo, pero no hay mucho. Pero igual Dios vive ahí como vive acá en Guadalajara, así que ahí estamos en San Luis. Qué chido. De por allá conozco a Martín, sí, cómo no. a Lalo. Sí. Es tu amigo, Lalo. Sí, Lalo. Lalo es de mis mejores amigos, sí. Un abrazo a Lalo. Por ahí he visto que hacen cosas juntos, que se ven y eso, y qué padre que tengamos amigos en común. San Luis Río Colorado, ¿tus papás son de ahí mismo? Mi papá es de Mexicali, pero cuando se casó con mi mamá, pues se fueron a San Luis. ¿Toda la vida han vivido ahí? Toda la vida. Ahí ellos conocieron a Jesús en su juventud y se casaron, o sea, eran cristianos y se conocieron en un evento de jóvenes, y pues de ahí nació, ¿no? El romance, luego se casan, mi papá se va a San Luis y ya, lo demás es historia. Sí. ¿Tienes dos hermanos? Dos hermanas. Dos mujeres. Hermanas. Yo soy el único hombre. Órale. Son dos hermanas menores que yo. Nos llevamos todos por 2 años. Sí. Tengo 29, recién cumplidos 29. 26 tiene una. A mí 24 tiene la otra. Órale. Sí. Y tú tienes 29. Vi Sí. que posteaste que acabas de cumplir 29. 29 ya. años, estás a un pasito de llegar al tercer piso. Al tercer piso. Sí. Ya, emocionado y también feliz por eso. Te vamos a dar la bienvenida al tercer piso. La verdad es que creo que estás muy joven para lo que Dios te ha estado llevando a hacer. No demeritando lo que estás haciendo, más bien reconociendo que a tu corta edad Dios te ha llevado a hacer muchas cosas. Y tus hermanas, por ahí escuché en una prédica o en un podcast, te digo que venía escuchando, no sé, creo que comentas que conociste a Jesús por medio de un abrazo. Sí. Algo así escuché. Sí. Nací en una cuna cristiana, ¿no? Como solemos decir.
y pues desde toda mi niñez asistí a la iglesia y escuché cientos de predicaciones toda mi niñez y adolescencia. Pero como muchos, quizá, en la etapa de secundaria me empecé obviamente a relacionar con pues cierto tipo de personas que me fueron alejando, ¿no? De mis raíces, por así decirlo. Entonces, toda la secundaria, los 3 años de secundaria, el primer año de preparatoria, yo no quería nada con el cristianismo, ¿no? Y iba porque literalmente a mis padres me forzaban, ¿no? Si no vas a la iglesia no hay videojuegos o lo que sea. Entonces, tenía que ir, no tenía opción. Pero no quería, yo quería ser cristiano ya que estuviera viejo, ya que viviera mi vida, como mucha gente, la verdad. Pero en un servicio mi hermana me manda a llamar, estaba en el altar ella. Yo en cuanto terminaba el sermón me salía del templo para estar con mis compas, mis amigos afuera. Y mi hermana me manda a llamar. Se me hizo muy raro y fui a ver qué quería y me da un abrazo y me da unas palabras en ese abrazo. Entonces, en cuanto ella me da el abrazo, me da esas palabras, yo en ese instante reconozco que mi hermana, o sea, yo y mi hermana a esa edad nos peleábamos todo el tiempo, nunca nos abrazábamos, o sea, éramos adolescentes, ¿no? Yo tenía 15 años, ella 13 años, entonces era pleito constante. Entonces, cuando me da ese abrazo, yo supe que no era ella, ¿no? Realmente Dios estaba usándola, a través de ella Dios estaba abrazándome y dándome una palabra, y en ese momento sentí por primera vez lo que yo considero que es la combinación perfecta para el nuevo nacimiento, ¿no? Que sentí lo pecador que era, sentí mi pecado, pero no fue un sentimiento de condenación. De condenación. O sea, en cuanto sentí mi maldad, que sentí el peso de mi pecado por primera vez, o sea, a los 15 años yo jamás había sentido eso. Al mismo instante, en el mismo momento, sentí lo amado que soy. Entonces, esa combinación creó en mí el arrepentimiento. O sea, a pesar de este pecado, soy amado de esta manera. Sentí el amor de Dios, como Dios diciéndome, te amo. A pesar de eso, caí de rodillas, entregué mi vida a Cristo ese noviembre del 2009. Y de ahí empezó la aventura, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 15 años. 15 años. No me acuerdo en qué semestre de preparatoria. Ya estaba en la preparatoria. Y iba a cumplir 16. Estaba a 2-3 meses de cumplir 16. Sí. Y así fue. Así fue tu conversión. Así fue mi conversión. O sea, Dios usando a mi hermana y el Espíritu Santo haciéndome experimentar eso, ¿no? O sea, que a pesar de mi maldad soy amado eternamente. Y eso no te deja opción de simplemente caer arrepentido por tu maldad, pero también al mismo tiempo agradecido por la bondad de Dios, ¿no? Es como yo le dije al Señor, o sea, quiero amarte al menos con toda mi fuerza, y si toda mi fuerza es muy poco comparado con lo que tú me amas, yo lo voy a entender, pero quiero que sea toda mi fuerza, ¿no? Toda mi juventud. Y ahí le entregué mi vida a Jesús y yo era un chavo que usaba el cabello medio largo, me vestía bien cholo, súper aguado y usaba tenis de skater. Era una combinación de cholo con rockero, era una cosa medio extraña, ¿no? Entonces, ahí alguien que nunca lloraba y ese día, por más fuerte, siempre he sido así como alto. La gracia me derribó y es el mejor día de mi vida, ¿no? Sí. Wow. ¿Y tú conoces del Señor? ¿Y qué pasa? O sea, ya es el Lionel nuevo. ¿Crees que naciste de nuevo? En ese instante. Es una experiencia que es imposible, ¿cómo se dice?, negar lo que está ocurriendo, ¿no? En tu ser interno. Experimentas ese cambio que dice la Escritura de corazón de piedra, corazón de carne. Sientes como tu viejo hombre es derribado por la gracia y nace una nueva criatura, como dicen las Escrituras. Wow. Y de ser una persona déspota, grosera, groserías cada 3 palabras, me levanté y era como ver el mundo con otros lentes. Sí. Como percibir alrededor de ti cómo Dios está tan presente en todo, y disfrutar, ¿no? Disfrutar al Señor. Sé que hay distintos
testimonios y formas en las que la gente llega a Cristo, pero en mi caso fue muy radical el cambio. Sí. O sea, en la preparatoria mis amigos lo notaron rápidamente, mi familia lo notó. Fue muy radical el cambio que Dios hizo en mí. Sé que con algunos poco a poco quizá van soltando cosas, etcétera, pero en mi caso sí fue un asunto muy drástico, ¿no? Un cambio muy notable, palpable para mi contexto. El Señor te tumbó del caballo y fue Exacto. algo que te ocurrió, ves la vida con otras. Así se podría definir quizá el nuevo nacimiento, aunque, como dices, hay quien dice, no, yo fue poco a poco, pero de que hay un cambio interno. Sí. Porque hay también quien dice, yo nací de nuevo, aunque sigo teniendo mis mismos afectos por el pecado y no dejo tal cosa y tampoco dejo esto. Y no hay ningún cambio, pero yo creo que nací de nuevo. Está un poco ahí controversial. Sí, es para platicar. Sí, es para ¿no? platicarlo. Para platicarlo un poco más. En ese asunto, yo pienso que todo, bueno, no pienso, bíblicamente es así. Todos los que nacen de nuevo sufren un cambio de afectos, naturalmente. Es que, por ejemplo, John Piper habla mucho y explica mucho mejor esto, ¿no? Tiene que haber un cambio de afectos, tiene que haber un cambio de deseos. Sí. Ahora bien, si ese cambio no se genera, entonces, o sea, al menos el deseo, ya llevarlo a la práctica es donde yo entiendo que hay algunos que van a hacerlo de una manera drástica y otros van a ir soltando paulatinamente ciertas cosas, pero ya el origen es cambiaron mis deseos y mis afectos. Ahora lo que era que giraba alrededor de mí, de mi placer y mi pecado, ya ahora ya no está eso, ese sistema de afectos, y ahora todo es deseo a Cristo Jesús, ¿no? Lo deseo a Él, su misión, su virtud. Y claro, seguimos luchando con nuestra humanidad. Claro. Pero al menos eso, en el nuevo nacimiento sí es una señal. Ya nuestro corazón está por Cristo, no por nosotros o por nuestro pecado o por cualquier otra cosa, ¿no? Ahora Él se convierte en el supremo tesoro. Sí, hay siempre una tendencia al pecado cuando naciste de nuevo. Escuché una historia de Billy Graham, 90 y tantos años, y predicando dijo, siento la misma tentación de cuando tenía 17 años. Sí. Somos humanos, ¿no? Entonces, no es que llegamos a un nivel donde ya no batallamos con el pecado, ¿no? Es hasta que la Cristo santificación vuelva. es para siempre. Sí. O sea, mientras estemos en esta tierra, claro. O sea, eso es que el que comenzó la buena obra, en vosotros también la perfeccionará, es un asunto de toda la vida. Que legalmente Dios nos hace santos cuando venimos a Él, es una cosa, ¿no? Pero que somos imperfectos y seres que necesitan santificación es otra, ¿no? Claro, es un proceso. Sí. ¿No? Sí, cuando tú ya tienes esta conversión, que dices, siento que soy otro, ¿qué siguió? O sea, vas con tu pastor, tienes un líder de célula, quiero servir, ¿en qué serviste? O sea, yo creo que muchos que te conocen que ya te conocen, pues saben qué siguió, pero fue entraste a un ministerio, te involucraste a la alabanza, fuiste de proyección. Okay. ¿Qué siguió para ti? El fin de semana ocurre mi conversión. Llego el lunes a la preparatoria. Eso fue lo inmediato, pues, porque termina el fin de semana. Sí. Llego el lunes a la vida real, ¿no? Sí. Y lo primero que hago es decirle a mi salón, que todos me conocían por ser el alborotador del salón, el grosero, también el payaso del salón. Siempre hay en el salón 2, 3 que buscan un remate en todo para hacer reír a los demás, pero siempre muy grosero. Y, perdón, Lolita Ayala. Como ayer siempre me ataca, Lolita Ayala. Como ayer el Yair también, Lolita Ayala. Sí, siempre hay uno. Yo era de esos. Ajá. Incluso. Entonces llego al salón y les digo a mi primer círculo de compas, les digo, hey, soy cristiano ahora, ¿no? Sí. Este fin de semana entregué mi vida a Jesús. Wow. Y mis amigos se sacaron de onda, como algunos, ¿qué onda, loco? No, qué rollo. Les dije, no, neta, les dije, compas, mi vida cambió para siempre. Y empecé a predicarles, wow. O sea, empecé a contarles mi experiencia, empecé a contarles quién es Jesús. No me creían, la verdad, al principio.
pensaban que Es a lo mejor una algo que se le va a emoción. pasar, lo que sea. Pero conforme pasaron los días fueron notando mi cambio, ¿no? Yo traté de comunicarles siempre, ¿no? Y predicarles y buscaba la oportunidad de hacerlo. Lo pude hacer a todo mi salón, gracias a Dios. Pude darles un mensaje, ¿no? A todo a mi salón de clases y a la gente, incluso a algunos que estaban fuera. Eso sí, yo asistía a una célula que casi no iba de vez en cuando, que era de un primo mío. Y pues era mi primo, ¿no? Le tengo en cariño. Y él, vamos, Leo. Y de repente iba. Entonces cuando me convierto, soy parte de esa célula, de ese grupo conexión en esa casa. Y ahí empecé a lo que me pidieran, ¿no? Dirigir una oración, y dar la bienvenida al grupo conexión, a la célula. O sea, Leonel Jiménez empezó haciendo un rompehielo en una célula. Sí, haciendo una dinámica, etcétera, ¿no? Porque muchos sueñan con, quiero llegar a ser como Leonel Jiménez, que viaje por todo México y lo inviten a los eventos de jóvenes más grandes. Pero para llegar a ser alguien que Dios use a esos niveles, uno necesita empezar a ser fiel en la oración inicial de una célula. Sí. O sea, qué Claro, increíble. sí. De hecho, cuando uno viene aquí, es que quisiera tocar algunos puntos alrededor de esto que se me hace interesante. Cuando venimos a Cristo, no hay realmente deseos de proyección. Cuando realmente vienes de un corazón transformado y lleno de gratitud, todo lo ves. O sea, cualquier cosa que hagas por el reino de Dios y por su iglesia y por Cristo, obviamente, lo ves glorioso. Y así debe mantenerse. Lo que pasa es que el corazón se vicia con el tiempo, ¿no? Y ya la gente empieza a despreciar ciertas cosas y anhelar ciertas cosas que le den a alguien quizá un estatus más elevado. Pero yo cuando me convertí a Cristo, predicarle en mi salón de clases era lo más alto a lo que yo podía aspirar. Jamás en mi vida me cruzó por la mente que Dios me iba a hacer predicador, que Dios me iba a hacer conferencista. Jamás, ni lo pensé, ni lo soñé. Yo nada más llegué, serví a mi escuela con la predicación del evangelio, con darle raite a algunos amigos. O sea, traté de servir a mi prójimo y amarlo, porque yo ahora, como decía, me había convertido en un discípulo, ¿no? Y las implicaciones de un discípulo son mucho más que simplemente asistir un domingo al servicio y portarte más o menos bien en la escuela. Implica una vida de servicio. Y empecé a hacer eso en la célula. Lo que me pedían para mí era un privilegio, porque de hecho sí se le llama, ¿no? No sé, cada quien tiene su sistema. Aquí sí les llamamos. Ajá, Sí. se le llama privilegio en muchos sistemas y con nosotros se le dice privilegio, y lo era y lo es. O sea, hacer la oración inicial, hacer una dinámica. ¿Por qué es un privilegio? Es porque estás sirviendo al reino y al prójimo en el área que se necesite. No es en lo que uno quiera siempre, sino en la necesidad, como dice Romanos, en lo que requiera diligencia, no perezosos, ¿no? O sea, en lo que se tenga que hacer, lo hacemos. Entonces empezamos ahí sirviendo. Con el tiempo pedir la ofrenda, a las semanas, o no recuerdo si semanas o meses, dar un tema, dar mi primer tema ahí. Y a los pocos meses mi pastor me pide abrir una célula. El primer año de convertido, Dios me permitió ganar a 3 amigos míos, discipularlos, darles estudio. Y como más o menos como al año después de haber entregado mi vida a Jesús, mi pastor me pide abrir una célula. Y fue bien chistoso porque yo no me sentía preparado todavía para abrir una célula. Tenía 16 años en ese momento, aproximadamente. Y yo le iba a decir que no. Que le iba a decir, sí quiero, pastor, pero más adelante todavía estoy... Pero ¿será que tu pastor te vio como madera, como, oye, mira, ahora lo veo así. Está apasionado por Cristo, él podría abrir una célula? Ahora lo veo así. O sea, porque mi pastor, que ya partí con el Señor, el hombre que me formó, hermano Eduardo Ramos Castañeda, tenía un liderazgo muy peculiar, admirable, pero muy peculiar en muchos sentidos. Por ejemplo, yo le iba a decir que no, pero lo que me detuvo para decirle que no fue que me habían contado una historia de terror, ¿no? Me dijeron una vez, el pastor que tenemos, si te pide algo y lo rechazas, ya no te va a volver a pedir ayuda nunca más en tu vida. O sea,
Es una congregación Sí. fuerte, siempre ha sido una congregación fuerte de muchos números también, o sea, fuerte en esa ciudad que ha fundado muchas iglesias, han salido de ahí, muchos pastores salieron de ahí. Entonces es una congregación muy emblemática, ¿no? Entonces un brother me ha dicho, mira, aquel hermano que ves allá en la esquina, porque es un templo como para 1,000 personas, ¿no? Wow. Entonces está grande y había un hermano en la esquina, me dice, ¿ves aquel hermano? Me dijo un brother, sí. Él cuando era joven, el pastor le pidió iniciar un culto, un servicio. Pero él dijo, no se sentía preparado y le dijo que no. Nunca más el pastor lo volvió a invitó. llamar para nada. Y yo se me hizo bien fuerte. Es Sí. cuando mi pastor me habla, creo que estaba en la cocina del recinto, y me dice, oye, León, me gustaría que abrieras una célula, ¿te animas? Yo iba a decir que no, pero vino eso a mi mente, como que el Espíritu Santo me trajo. Si dices que no, ya no vas a servir quizá en nada en el futuro. O sea, di que sí. Y bueno, está bien, aunque no estaba listo, no me sentía listo, como creo que mucha gente también puede considerarse no sentirse lista para hacer ciertas labores. Pero dije que sí y empecé. Empecé con mi célula, con mis 3 amigos que Dios me permitió ganar. Éramos 4 recién convertidos, Wow. simplemente soñando con alcanzar a otras personas para Jesús, ¿no? En la colonia. Teníamos ciertos libritos para dar los temas de las células. Y yo aquí Sí. lo confieso, ya pasó mucho tiempo. Yo me rehusé realmente. No los agarrabas. No, o sea, al principio sí, pero con el tiempo yo quería hacer mis propias predicaciones, no por un afán de menospreciar lo que ya había, sino porque yo quería hablarles a ellos en el contexto en donde Sí. estamos. Yo los conozco, los veo todas las semanas, entonces yo quería preparar mis propios mensajes. Y sin saberlo, Dios ya me estaba preparando para en un futuro predicar. enviarme a mi generación. Pero yo cada semana me paraba frente, primero éramos 4 nosotros y 2, 3 amigos, luego ya había 10 amigos, 15 amigos, llegamos a tener hasta 30, 35 amigos entre nosotros 4 y después ya algunos se convertían, pero ahí es donde empecé a predicar y yo decía cada semana a Dios, no merezco este honor, ¿no? O sea, Wow. pararme frente a este grupo de personas y compartirles de ti es un honor que no merezco. Y Wow. cuando ya estaba haciendo eso, no estaba soñando con decir, muchos dicen, voy a servir aquí por mientras que Dios me llama a algo mejor. Y esa mentalidad es muy peligrosa, porque en donde sea que estés sirviendo, debes ser fiel en eso. Cuando dices ser fiel en lo poco, no significa... Muchos se interpreta como sé fiel en lo poco porque Dios te va a poner en lo mucho, como decir, Predicar eso una poco, célula eso y poco Dios te es lleva a algo más grande. algo que va a pasar mientras llegas a lo verdaderamente grande. Eso está mal interpretado el texto. Ser fiel en lo poco es amar lo que estás haciendo, incluso si siempre te vas a quedar sirviendo ahí. Que Dios te ponga en lo mucho no siempre significa cambiarte de espacio. Quizá eso en lo mucho va a hacer que con el tiempo va a ser más profundo lo que estás haciendo. Otros van a ser bendecidos, pero a lo mejor siempre va a ser en el mismo espacio o en la misma área, no sabemos. Wow. Porque de otra manera entonces estaríamos sirviendo de una manera muy Interesada. falsa, muy interesada, muy falsa. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me sirvieron mucho a mí para poder vivir mi vida con asombro, que es uno de mis temas siempre muy recurrentes, porque pedir la ofrenda en una célula era, oh, wow, o sea, me preparaba así de, voy a leer este texto, solo tengo 4 minutos para hacerlo, pero voy a darles esta óptica, voy a contar esta historia. Y después que yo era el líder de célula, o sea, cada semana era, voy a dar este ejemplo, esta dinámica, esta analogía, ¿no? Era una emoción profunda hacerlo en la preparatoria. Nunca fue, esto es un por mientras, siempre fue, aquí estoy. Entonces, cada temporada que Dios me va abriendo una puerta nueva, llevando a algún lugar, siempre lo veo y digo, Dios, esto es increíble. O sea, nunca trato de no ver las cosas como algo, esto es lo que hago. Ya soy experto en esto. No, siempre trato de verlo como la célula lo dice, ¿no? Es un privilegio, Un privilegio. servir en el área en la que tengamos que servir, porque estamos sirviendo en un reino que es el único que puede transformar las naciones, es el único que puede transformar las familias. Entonces, cualquier cosa que tú aportes a esto es
es un honor, no es un Wow. privilegio. O sea, qué interesante la interpretación. Lo poco no sería una célula para que Dios te lleve a un auditorio. Así es. Lo poco no sería a plantar una célula con tu amigo que estás ganando para que Dios después te deje plantar una iglesia, Ujú. sino más bien es la profundidad de lo que haces y la cosmovisión con lo que lo haces. Sí. ¿No? Y también el Señor, claro que va a honrar tu trabajo, pero ese honrar del Señor no siempre implica eso. Pues Sí. Hay veces que sí. Sí. Hay veces que puede ser que alguien esté ayudando en el audio de la iglesia y de repente el Señor lo ayude a mover el audio no sé, de alguna banda importante. Puede que esas historias Sí. existen, pero el 90% de las historias no son así. Sí. Son ser fiel ahí, disfrutar lo que haces, servir, Sí. y Dios te va a honrar, ¿no? O sea, Sí. te va a honrar ahí mismo. No siempre implica Sí. un cambio de espacio. Nuestro corazón no debería estar ahí. Claro. Yo quiero que llegar allá, mientras tanto sufro acá. Casi, sí, y ¿sabes? No debería estar ahí, y además pasa mucho, y además eso hace que muchos cristianos estén frustrados. Sí. Porque crecen con esa idea de, a ver, yo vi que empezó ayudando en la proyección de su iglesia y ahora está haciéndolo en auditorios, o yo vi que empezó predicando aquí, este hermano, y ahora está allá. Entonces yo quiero esa fórmula y tengo que verlo en mí. Y cuando no pasa, se frustran. Pero la Biblia jamás nos ha dicho que es explícitamente así, ¿no? Sí. Hemos hecho ciertas interpretaciones que causan mucho daño. Sí. El cristianismo, el eje central del cristianismo es seguir a Cristo, servir en la misión, Sí. amar al prójimo, ¿no? Y eso es lo que implica. Él nunca nos promete todos tienen que ir a las naciones, o todos tienen que llenar un auditorio, o todos tienen que ser predicadores de micrófono, o todos tienen que ser bandas con muchos números jamás. O sea, Sí. son cosas que la gente va concluyendo, pero que terminan causando daño a veces. Sí. Sí. Me llama la atención que dices, comencé a predicar en mi célula y no soy digno de que me confiese esta gente. Leonel Jiménez no comenzó predicando en lugares grandes, comenzó apasionado por Jesús, sirviendo en su célula. Ahí comenzó a formarse el predicador, porque quiero que entremos a ese tema, Sí. La predicación. Ahí se comenzó a formar el predicador. Dios empieza a formar a las personas que van a gobernar Egipto haciendo ladrillos quizá. Sí, ¿no? exacto. Entonces, Dios tiene procesos en la vida de las personas y se comienza a formar ahí. Te preparabas para predicar ahí sin saber que estabas preparando mensajes que después Dios te iba a permitir predicar en otros estados Sí. de la República, incluso en otros países. Comenzaste a predicar ahí. ¿Cuándo fue cuando empezaste a ser invitado a otros lados o te dejaron predicar en tu iglesia? ¿Cómo fue? Primero fue ahí en la célula, después me pidieron en los domingos en la mañana había clases de jóvenes. Antes del servicio, Sí. era como escuela dominical que le llaman. Y había la clase de jóvenes, era en un salón. Entonces, creo que incluso, sí, como a los 16, me pidieron si podía dar la clase ese domingo, ¿no? Que pues se le llama clase, pero Sí. en realidad pues yo hice lo que es. Que Una aquí prédica. también entramos a un cierto punto. ¿Qué es ¿Qué enseñanza? elementos tiene una predicación y qué elementos tiene una enseñanza? Todo este asunto. Pero caso es que eran clases, pero pues yo preparé el mensaje igual que en la célula, ¿no? Y ahí fue mi primera en la iglesia local. Después, con el paso del tiempo, soy líder de jóvenes ahí en mi iglesia local también. Y me empezaron a invitar primero a pedir la ofrenda a algunos eventos de varias iglesias juntas. Del presbiterio. Ajá. Y luego me invitaron a iniciar. Y yo creo que la primera vez que me invitaron a predicar tendría algunos casi 17 años a lo mejor. A predicar fuera de mi iglesia. Fue, creo que, no sé si fue en Yuma, Arizona, no estoy seguro. Pero estaba chavito, entonces así. Pero era un Sí. asunto a la larga, ¿no? Me invitaban Sí. de vez en cuando a los 16, 17 años. A los 18, si no mal recuerdo, 18, 19,
mi pastor me dijo que quisiera un servicio de jóvenes todos los sábados del año. Entonces, desde los primeros días de enero hasta los últimos de diciembre, yo tenía que hacer un servicio de jóvenes todas las Todos semanas. los sábados. Ajá. Y sí fue una aventura, pero a mitad del año me cansé en un sentido de yo no tenía ningún sábado para mí, ¿no? Sí. Yo tenía que estar ahí todos los sábados, porque mi pastor era así de que ahí tienes Muy que estar. firme. Sí. Entonces, eso formó en mi carácter también, ¿no? O sea, ver que muchos se iban a la playa a lo mejor un sábado, yo tenía que estar ahí. Entonces, teníamos a veces servicios de jóvenes con 25 jóvenes y a veces con 200 jóvenes, porque variaban cada Sí. sábado. Pero ahí también él me había dicho, quiero que estés ahí, quiero que estés predicando. Y le dije, ¿puedo invitar a alguien más? Y sí me dejaba de vez en cuando, pero la mayoría de los sábados yo estaba predicando. También ahí eso me fue formando de alguna manera. Y ahí estuvimos, ¿no? O sea, sí me quise quejar en algún punto de no poder salir ningún sábado de la ciudad. Como Sí. decir, Dios, quiero ir, Sí. no sé, a Mexicali, a Puerto Peñasco. Un sábado del año, no pude, ningún sábado pude. Tuve que estar todos ahí, no falté ninguno. Y me quise quejar, pero no lo hice. Le di gracias por este honor, ¿no? Ya 3 años después, Dios me llama de tiempo completo a la predicación de mis generaciones. Y ya me tocó el 2016, por ejemplo, no estar ningún sábado en mi ciudad, ¿no? Wow. 2013 o 12, sí, 2013 me parece. Ningún sábado en mi ciudad, 2016, perdón, 2013 ningún sábado fuera de mi ciudad. 2016 ningún sábado en mi ciudad. En tu ciudad. O sea, fue como una inversión, ¿no? De Sí. las cosas bien chistosas que después las veo y digo, Sí. qué chido Sí. es Dios, o sea, en ese sentido, ¿no? Aunque si nunca Dios me hubiera sacado de San Luis, yo sería igual de agradecido, porque el cristianismo, la fuerza de mi cristianismo no es viajar y predicar, Sí. sino ser discípulo, y eso lo puede ser en un pedazo de tierra pequeño. Jesús Sí. se cree, no recuerdo cuántos kilómetros, pero no recorrió mucho, o sea, Sí. y así logró transformar el mundo, ¿no? Impactó al mundo. Así es. Predicas con los jóvenes, predicas en tus células, te empiezan a invitar por ahí a algún lugar. Llega el 2016 y no estás en ningún sábado en tu ciudad, estás predicando por todos lados. En algún momento de ese impulso, ¿sentiste que tu corazón como llegó a ser tentado a pensar, es por mí? ¿Crees que hubo algún momento donde empezaste a perder el piso o no? Sí, y yo pienso que en el más del 95% de los casos es así. Todos somos tentados con eso. Quizás sí haya corazones que Sí. son así otro rollo, ¿no? Pero realmente la tentación del ego o de empezar a mirarte a ti mismo Sí. es una tentación muy común y más para este tipo de ministerio. Entonces, claro que sí, llegó a haber momentos donde empecé a confiar demasiado en mí mismo, en decir, o sea, no lo decía, pero Sí. inconscientemente estaba en mí ese sentimiento de, bueno, creo que lo puedo hacer, o sea, creo que Lo estoy haciendo lo bien. estoy haciendo bien y creo que... Y además que lo saben aquellos que también son predicadores o son Comunicadores. o también en la alabanza, ¿no? Sí. Son ministerios que están muy visibles y son ministerios que suelen recibir muchos elogios. O Sí. sea, nosotros sabemos que siempre hay alguien que se acerca, hey, estuvo increíble, me cambió la vida, y escuchar eso cada semana era algo como que a tu corazón humano le agrada, es obvio, es recibir esos elogios de que lo estás haciendo bien, es algo que se siente bonito. El asunto es cuando dos cosas. Una, el arte de autocorregirte. Eso es un arte que todo predicador tiene que desarrollar. Y todo aquel que tenga un ministerio muy visible. El arte de autocorregirte, y eso implica las escrituras. Predicadores no lean la Biblia solo para predicar, que es otra tentación, Sí. ¿no? Que quizá por el tiempo no podemos entrar a todos los temas de lleno, pero yo también corrí esa temporada estaba leyendo todas las semanas, pero porque tenía que dar mensajes.
necesitamos leer las escrituras como devocional para que Dios nos ministre a nosotros. Y entre más escritura y palabra hay en nuestro corazón, nos volvemos más expertos para autocorregirnos e identificar cuando el corazón se está desviando. Porque recibir un elogio y un halago es bonito, pero tenemos que entender que aunque lo estamos recibiendo, lo que somos y lo que hacemos, como dijo Pablo, es por gracia, ¿no? Claro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice en la carta a los Corintios. Entonces, el arte de autocorregirnos es bien importante, autoministrarnos, identificar si nuestro corazón se está inflando de ego y llevarlo a la cruz. Es algo que yo entre el 2016 y 2018 aprendí y desarrollé para que eso no me estorbara, porque sí he visto cómo ministerios caen con el paso de los años, porque empiezan a pensar que todo se trata de ellos, que todo gira alrededor de ellos, que la unción que tienen es diferente a la que todos tienen, se empiezan a convertir en personas ególatras, soberbias, y C.S. Lewis dice que el pecado más grande de todos es la soberbia, es el orgullo, ¿no? Es el pecado original que nace en el corazón de Satanás. Entonces, de ese pecado se deriva toda la maldad. Entonces, a veces es tan sutil, porque convivimos con orgullosos y no nos pasa nada, pero alguien falla de otra manera y queremos alejarnos, ¿no? Pero cuando el orgullo realmente es de los más diabólicos. Entonces, el arte de autocorregirte y tener gente que te dé cachetadas con libertad. También está este fenómeno en el ministerio que muchos se rodean de aduladores. Yo he visto esto, tengo 13 años en Cristo. ¿No? Se rodean de puros porristas, de aduladores, y claro, o sea, por más mal que tengas, por más defectos de carácter que tengas, por más ego y soberbia que tengas, si estás rodeado de aduladores nunca vas a sentir la necesidad de cambiar. Pero si tienes al menos 2, 3 amigos que te dan una cachetada y te digan, vato, qué rollo con esa actitud, qué rollo con ese pensamiento, con eso que dijiste, porque te estás sintiendo, vemos que hay ego en ti, que hay soberbia, que estás, gente real. Yo acabo de tuitear, es mejor una amistad que te hiere con la verdad por tu bienestar, que rodearte de amigos aduladores que te dejan morir en tu error, porque humanamente uno nunca quiere recibir corrección, pero es súper necesaria, y necesitamos rodearnos de gente que nos diga, hey, aterriza. O sea, tener 2, 3 amigos que te ubiquen y que te recuerden que todo se trata de Cristo. O sea, y que tengan la confianza de decirte a la cara ciertas cosas y errores, y que tú sepas que lo están haciendo por amor, no por lastimarte, ¿no? Entonces... Son tan necesarios. Son tan necesarios. En nuestro equipo. Sí. Pero sí, llegó algunas temporadas donde se llega a sentir que se trataba de mí. No, el Señor es muy bueno y nos recuerda... No es sobre ti, esto es sobre mí, ¿no? ¿Cómo defines la predicación? Es una muy buena pregunta. Una definición un poco random, pero me gusta, que creo que hace varios años la quise definir así. La predicación para mí es saborear a Jesús en voz alta. Wow. Es una definición muy personal. No digo que tenga que ser como ley para todos, pero me gusta esa definición. Saborear a Jesús en voz alta es que cuando tú te sientas a comer un bocado épico, tú pruebas algo y dices, ¿no? Sí. Ese es un mensaje bien claro a todos. Esto está bueno, esto está muy rico, ¿no? Sí. Entonces yo considero que la predicación es pararte frente a un grupo de personas y saborear la belleza de Cristo en las Escrituras, el Evangelio, el reino de Dios, de tal manera que ellos digan, hey, esto sabe bien, yo quiero probar eso. Entonces yo definiría así la predicación. Saborear a Jesús en voz alta. En voz alta. Sí. Alguien dijo, es persuadir al pueblo a crecer en la fe, ¿no? Sí. Gracias. Es, bueno, varios le dan claro, diferentes definiciones. Y hay muchas definiciones muy increíbles, más acertadas que la mía, pero a mí me gusta verlo así. Esta es tu interpretación, tu deseo. Y es muy válida. ¿Qué tan importante crees que es la predicación? Obviamente está media absurda la pregunta, pero... No, es buena. En medio del evangelio, o lo que hacemos, hacer iglesia y cumplir la gran comisión, ¿qué tan importante crees que es la predicación?
hay muchas iglesias donde le están dando mucho enfoque a la alabanza, por ejemplo, y es la prédica que dure 5 minutos o por ejemplo grupos conexión, células donde dicen la prédica tiene que durar 2 minutos, una pregunta y ya convivimos 1 hora. ¿Tú qué consideras en el tema de predicación? La considero tan importante como Jesús la consideró. Fue el eje de su ministerio. Es debatible, Claro. pudiéramos hablarlo, pero la evidencia bíblica está ahí. Jesús sí sanaba, convivía, liberaba, llegó a tener un momento de alabanza como, ¿no? Con sus discípulos. También cuando iba a sinagogas seguramente cantaba, ¿no? Sí. Entonaron el himno también en las escrituras con sus discípulos. Eso está ahí. Pero el grueso de su ministerio se enfocó en hacer lo que Él es, ¿no? Él es el verbo de Dios encarnado, es la palabra, es el mensaje de Dios al mundo. Y fue un mensajero, fue un predicador, el mejor predicador de la historia. No era como Salomón, que poseía mucha sabiduría, él era la sabiduría misma. Wow. Y la sabiduría misma hablando, ¿no? El corazón de Dios revelado al mundo, el verbo de Dios, teniendo al alcance todo el conocimiento infinito, logró transmitir mensajes que se quedaron en el corazón de la gente y están registrados ahora para toda la vida, ¿no? Mensajes demasiado sencillos que revelaban verdades tan profundas. Todas estas parábolas. Él es mi inspiración mayor como predicador. O sea, claro que tengo otros referentes, pero mi principal referente es Jesús. Quiero ser tan profundo, o sea, obviamente nunca lo voy a poder hacer porque Él es Jesús, pero es tu modelo. Quiero luchar por ser así de profundo y así de sencillo. Eso es lo que yo trato. De que haya una profundidad, pero que haya una sencillez que un niño me entienda y un anciano me entienda. ¿Okay? Porque al final, si Él es el verbo de Dios y Él predicaba así, entonces para mí es el mejor modelo, aunque respeto otros tipos de modelos. Pero yo creo que es tan importante como Jesús dijo que era, ¿no? O sea, realmente el mensaje debe ocupar un lugar muy importante porque los tiempos de oración, aunque claro que también Dios responde en oración, pero generalmente en la oración la gente está hablando. No, que hay poco tiempo para el silencio, que es otro tema que estaría bien chido luego tocar, pero necesitamos tiempos de silencio también, porque estamos acostumbrados en la oración siempre a estar hablando y nunca dejar que Dios hable. Pero generalmente en los tiempos de oración, de alabanza, de oración, es nosotros dando algo, ¿no? Y la predicación es el momento en donde Él tiene que decir algo. Entonces, es más importante lo que nosotros estamos diciendo o lo que Él tiene que decir. Entonces, así de importante es el mensaje para mí, la predicación. Para mí debe tener un lugar siempre muy importante en cualquier modelo de iglesia, en cualquier modelo de reunión. Y también ver la predicación no solamente como... No meterla a un cuadro de decir predicación solo es micrófono y púlpito o micrófono y escenario, sino valorar la predicación incluso cuando la predicación no tiene cara de predicación. A veces tiene cara de charla de sobremesa, pero ahí está la palabra. Entonces, aprender a identificar también dónde está, ¿no? A veces tiene cara de una canción. Sí, también. Sí, hay canciones que, por ejemplo, Marcos Vidal, aprovechando, ¿no? Sí, de hecho te iba a preguntar. Marcos Vidal es mi compositor favorito de todos los tiempos. Para mí, Marcos Vidal... Una canción de Vidal para mí equivale a 10 sermones contemporáneos. O sea, el peso de una canción de él tiene la fuerza de 10 sermones contemporáneos. O sea, están como comprimidos, tienen ese peso. Porque yo a los 15 años, crecí. O sea, mi vida cristiana fue acompañada siempre de la música de Marcos Vidal. Entonces, tiene predicaciones que yo digo... una canción es una prédica. Es más, a mí se me antoja a veces llegar y ponerle play a una rola e irme cuando me inviten a predicar. O sea, poner, por ejemplo, cristianos. Nomás ponerle play, escuchen todos. Y ya, porque es tan profundo, es tan desafiante, es tan palpable el evangelio. Y además mezclado con poesía, ¿no? Y melodía. Es un genio. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? 2, 3 de Vidal. Aslan, porque combina a mi escritor favorito, que es C.S. Lewis.
y a mi compositor favorito, que es Marcos Vidal. Marcos Vidal. Y Aslan es pues obviamente sobre Sí. este ser que C.S. Lewis crea en Narnia, pero está describiendo cómo es el león, ¿no? Cómo es Dios. Sí. Me gusta mucho cómo habla de que es fuerte, pero es noble, es dulce, ¿no? Sí. Nadie podría con él, todos se asustarían ante su rugido, pero al mismo tiempo pues, puede jugar contigo, ¿no? O sea, me encanta Wow. esos polos Sí. opuestos uniéndose. Me gusta Aslan, me gusta Discípulos. Es una Sí, canción que... wow. Hay momentos en mi vida en donde estoy triste y Discípulos es una canción que me ayuda a sobrepasar esa tristeza o a sobrellevarla. Es como decir, a pesar de lo que estás atravesando, yo quiero seguir siendo tu discípulo, quiero estar cerca de ti. Wow. Discípulos, me gusta mucho El Niño de Belén, la 1 y la 2. Sí. Me gusta mucho El Milagro, que es un clásico. Hay una canción, por favor, si están viendo este podcast, póngale pausa y vayan a Spotify y escuchen Lo Eres Todo de Marcos Vidal. Sí. Ponle mucha atención a esa letra y deja que el Espíritu te ministre. Es una canción preciosa, Lo Eres Todo. Wow. La canción literalmente te ayuda a ver esa realidad que Él lo es todo. Sí. Hay una parte donde dice, te vine herido, ¿no? Como a veces venimos al Señor heridos. Sí. Como siempre pensando en nosotros, como, Sí. Mira Dios, mis heridas, mis problemas. ¿No? Te vine herido y te vi ensangrentado. O sea, haciendo referencia a la cruz, ¿no? Sí. Entonces, como decir, aunque yo venga con todo mi rollo, cuando te veo a ti, digo, todo se me olvida, Sí. tú eres el Cordero, o sea, es una Wow. belleza. Y por último, les recomiendo, o sea, tengo muchas canciones que podría recomendar, pero les recomiendo una canción que se llama Nada Más. Es una oración la canción. La canción es una oración muy personal de él, pero que creo que todo cristiano deberíamos hacer, ¿no? Y Sí. esas son las que recomiendo. Wow. Conociste a Marcos Vidal hace poquito, ¿no? Lo conocí en el 2017. Pero me refiero a, ¿subiste una foto? ¿Es reciente o es ya de hace No, la mucho? foto que subí lo acabo de ver en noviembre. Lo fui Ok. en Monterrey, estuve en un evento Sí. y me escapé un rato del evento para ir a ver el concierto de Marcos Vidal. Bueno. Hace meses lo acabo de ver en vivo. Pero yo lo conocí en un evento hace mucho tiempo, donde él fue a dar conferencia y cantar, y yo estaba dando conferencias también ahí. Y en el backstage Wow. un amigo mío lo entrevistó. Entonces yo ahí estaba en el No. backstage, entonces ahí lo saludé, platiqué un poquito con él, me tomé una foto. Wow. Y le dije, la verdad, pues gracias por lo que has hecho. Sé que es el Señor, pero ha Sí. sido alguien que se ha dispuesto a obedecer. Wow. Y sí lo considero, la verdad. Creo que va a pasar a la historia como uno de los Sí. compositores más importantes que ha dado el mundo de habla hispana, ¿no? Sí, las nuevas generaciones deberían escuchar. Sí, yo creo. casi se escucha muy poco. Sí, porque O sea, muchos, es como Marcos Vidal, ya es Hillsong y Elevation y... sí, que también son buenos, pero la verdad que Sí, no, pero creo que estaría muy bueno sí. que las nuevas generaciones volteen a ver un poco a las décadas pasadas y a los artistas o, Sí. o salmistas, como lo Claro. quieran ver. Pero sí, ¿qué se siente predicar en el Auditorio Nacional? O sea, ¿cómo fue eso? Un joven de 20, ¿qué tenías? 25. 25 años, pisar el Auditorio Nacional para predicarle a no sé cuántos jóvenes había ahí. Pues sí, había unos miles por ahí. Wow. Y lo estoy diciendo porque quiero dar un poco de Sí. perspectiva. Ahorita que estábamos hablando de células y ahora estamos hablando del Auditorio Nacional, yo he tenido algo bien presente que casi me lo roban en el Auditorio Nacional. Porque hubo 2, 3 personas que se acercaron y me dijeron, ¿tú sabes cuántos cientos de miles de pesos cuesta una hora aquí? ¿No? Sí. Hubo gente que ellos sin la intención de meterme ese temor, pero como que me quisieron dar la dimensión del lugar. Me dijeron, este es el recinto más importante de Latinoamérica. El artista que triunfa en el Auditorio Nacional triunfó en su carrera. Y ya me empezaron a meter un montón de cosas, ¿no? Y me empezó a dar un poco como de, no inventes, o sea, como que, ¿dónde estoy, no? Pero después traté de lo que les dije hace rato, el arte de autocorregirte, Sí. el arte de autoministrarte, de saber. Y yo he tenido siempre bien claro esto. La predicación siempre va a ser gloriosa, no por el lugar donde se predique, ni por la cantidad de gente que esté, sino por el objeto de la predicación, que es Cristo. O sea, la razón de la predicación. Sí. O sea,
Entonces yo me mentalizo así y digo, ok, esto no es diferente a cuando estaba en mi célula. Wow. Esto no es diferente a la primera vez que le prediqué a mi salón de clases. La única diferencia es un espacio distinto, personas distintas, pero vas a hacer lo mismo que hacías. Vas a pararte y vas a anunciarles a ellos una noticia que les va a cambiar la vida. Vas a llevarlos a Cristo. Y yo me mentalizo y trato de quitarme... Confieso que los primeros 10 minutos sí me puse un poco nervioso y luché con eso en mi cabeza y después ya pude hacerlo. Pero me sentí feliz por estar ahí. Pero después me puse a pensar, bueno, sí es un buen lugar, pero sigue siendo más épico que lo que estoy haciendo que el lugar en donde lo estoy haciendo. Sí. Porque lo que estoy haciendo es presentar Sí. a Cristo, ¿no? Entonces eso es más épico que el lugar Sí, donde no, lo hagas. no es más importante, imponente un auditorio nacional que el mismo mensaje del Así evangelio. es, exacto. Sí, wow. Y así fue. Y sí, por ahí supimos que predicaste. Creo que está la prédica Sí, está en grabada, internet. está en Se llama Eureka. YouTube. Eureka. Eureka. Si quieren buscarla, terminando este podcast, búsquenla. Pero es increíble. Ahora, ¿qué consejos les das a los que quieren empezar a predicar? Que dicen, mira, yo siento que Dios me está llamando, ya empecé a predicar en mi célula, quiero mejorar como predicador. ¿Qué consejos les darías? Ama las escrituras. Ámalas más allá de... No las veas como herramienta. Ver las escrituras como una herramienta para predicar o para que tu ministerio avance te va a lastimar a corto y mediano y largo plazo. Es algo que te va a herir. Yo antes de ser predicador de micrófono, me enamoré de la Biblia. Y me enamoré de lo que podía encontrar y los lentes que hay para ver los textos. Las ópticas, la revelación del Espíritu, claro. También cómo lo ven otros hermanos. De tal manera que casi ser predicador fue algo tan espontáneo como leer un texto y decir, esto es increíble, se lo tengo que contar a alguien. E iba con mis mejores amigos, vatos. Wow. Leí Romanos, mira lo que está aquí. Y era una emoción de contárselo a mis amigos. Y con el paso del tiempo me di cuenta que así es como predico. Sí. O sea, como yo estoy hablando con mis amigos sobre algo que aprendí de las escrituras, es lo mismo que hago, me paro y se lo cuento a todos ellos. Es como simplemente me impacta tanto, me ministra tanto que quiero que todos lo conozcan. Entonces, ama las escrituras, trata de ser fiel a tu esencia. Sí. O sea, yo al principio te entiendo, si estás chavito y quieres buscar estilos y tratar de predicar diferentes, inténtalo, está bien, para que veas cómo te sientes en cada uno. Pero al final no trates de ser alguien que no eres. Eso también fue un conflicto cuando yo tenía 16 años. Mi forma de predicar no encajaba en el molde de mi movimiento. Y menos, o sea, hablo a nivel, también a nivel iglesia. Yo recuerdo que había cierto molde de predicador. Así es como un predicador predica. Con esta estructura, con estos... fonemas, gestos, sí, con todos ritmos. Exacto. Con todos estos elementos, es como un predicador completo se hace. Y yo no estaba en ese molde. Y yo intenté estar fuera de ese molde. O sea, si tuve mi temporada de unas semanas quizá o meses, donde intenté ser quien no soy, ¿no? Vengo de un movimiento pues muy pentecostal, Sí. en donde el predicador promedio suele gritar mucho. O no el promedio, quizá el predicador que pega en este movimiento es el que más grita. Y cuando alguien es naturalmente así, que le encanta ese rollo, qué bueno, porque así eres. Pero si no eres así y lo estás forzando, no, realmente no vas a ser pleno. Entonces yo intenté en su momento también predicar de otra manera, irme por otro estilo, para encajar con todos. Pero no, Dios no me dejó, ¿no? Dios me dijo, no, haz lo que haces en la prepa, o sea, haz lo que haces en la colonia. Y es pararme y tener una charla con ellos, aunque a veces ellos no están respondiendo, pero es como si estuviera simplemente dando esta charla. A veces grito, pero no es un grito que planeo. Sí, digo, aquí voy a gritar, nace. es un grito de verdad estoy emocionado, pero es muy rara vez, casi nunca grito en mis mensajes. Ya en la administración sí me emociono un poco más, pero
sé fiel a tu esencia. No busques imitar a otros, no te compares con otros. Que la comparación es inevitable, pero cuando te estés comparando tú mismo, autoministrate, autocorrígete de que el Señor te ha dado a ti un talento o dos y a otros 10 quizá, pero lo que tú tienes lo puedes honrar con eso que tienes. O sea, siendo fiel a tu esencia, siendo fiel a tu estilo. Eso entonces podemos resumir, ama las Escrituras, mantente fiel a tu esencia. Y la última, para los que se ponen nerviosos predicando, porque nervioso siempre vas a estar antes de predicar. Sí. No sé cómo tú te sientas. Sí. Antes de predicar hay como un nervio, Sí, un nervio. a veces mucho, a veces poco, como esa sensación de, ya sigo, ya voy. Sí. Y eso es normal, porque eso es bueno, te hace dependiente, no eres Superman, eres dependiente, no eres superhéroe, eres alguien que necesita a Jesús para predicar de Jesús. Sí. Pero una vez que empiezas a predicar, a mí al menos ya se me van los nervios, 100%. Sí. Pero tengo amigos que dicen, no, me siguen dando nervios frente a la gente. La clave para los nervios, para mí ha sido, mira a la gente como tu familia. O sea, todos ellos son tu familia. Y como te pararías a hablar con tu familia en Navidad, ¿cómo es? O sea, así en esa naturalidad, míralos, ellos son tus abuelos, tus tíos, tus hermanos. La Escritura nos dice incluso que tratemos y veamos así a los adultos, que vean a los menores como sus hijos, los hijos a los mayores como sus padres, etc. Míralos como tu familia. Entonces, ¿por qué estar nervioso si tu familia está ahí? O sea, párate y dales un mensaje. Otra cosa también es importante, claro, tienes que estar seguro de lo que vas a decir. Si no estás seguro de lo que vas a decir, los nervios va a ser casi algo inevitable. Pero si estás bien seguro del mensaje que vas a compartir, que incluso si se te perdiera el bosquejo, sabes tu premisa bien, que puedes llevarlo adelante, es que ahí ya los nervios no van a tener lugar. Sí, qué increíble verlos como tu familia, y a la familia siempre se le ve con confianza, Sí. ¿no? Bueno, normalmente Sí, se le ve sí. con confianza y uno puede fluir en eso. ¿Todo bien? ¿Estamos bien con las tomas y todo? Ok. Tú que viajas un montón y que llegas a una iglesia, que llegas a otra, que vas a una ciudad, que vas al norte, que vas al sur, ¿qué opinas de cómo estamos haciendo iglesia? Hablando desde tu denominación, pero también hablando de todos los que no somos parte quizá de esa denominación. ¿Qué opinas tú de cómo la iglesia está entendiendo la forma de hacer iglesia? ¿Qué es lo que has notado en este tiempo? He notado que hay cambios bien drásticos de sur a norte, para empezar. He notado que la iglesia generalmente, cuando está pensando solo en su contexto local, piensa que así debe ser en todas partes. Pero si pudieran quizá ver el norte cómo es el sur y el sur cómo es el norte, y estoy hablando a nivel iglesia general, no solo de una denominación, haciendo una observación de la iglesia de Cristo en todas las denominaciones. Sí. Cada contexto tiene necesidades y la iglesia tiene que aprender a, con el mismo evangelio que no cambia, aprender a adaptarse a esas necesidades y suplir esas necesidades. Entonces yo pienso que la iglesia, algo bueno que ha estado pasando, es que está entendiendo que tenemos que aprender a mirar el contexto en donde estamos y ser eficaces para servir a ese contexto, ¿no? Que la iglesia es la respuesta de Dios al mundo para las necesidades más importantes que el ser humano tiene. La iglesia es esa respuesta. Es a la iglesia a la que se le asigna la tarea de hacer discípulos, de transformar culturas, de compartir el evangelio, de establecer el reino de Dios. Entonces, esa es la misión y no cambia. ¿Cómo hacemos esa misión? Eso es lo que siempre puede variar. Todavía hay iglesias que se resisten al hecho de que las formas deben cambiar, pero eso es inevitable. Estamos literalmente en un tiempo en donde las nuevas generaciones están lentamente empujando esa idea o ese dogma de que las formas están al mismo nivel que la misión. Jamás va a ser eso. Sí. O sea, la misión siempre va a estar inconmovible, pero las formas van a cambiar conforme pasen los tiempos, porque importa más la misión que las formas. Si hacemos de las formas dioses, la misión se va a estropear, porque vamos a sacrificar la misión de Dios por las formas. Y las formas es algo que el Señor no nos ha pedido que cuidemos, que luchemos por ellas, ¿no? Nos ha dado órdenes de qué es lo que tenemos que hacer,
claro, nos ha dado doctrina Claro. para poder conducir a la iglesia conforme a su corazón, pero cómo hacer las cosas, Él nos ha dado esa Sí. libertad, en esa multiforme gracia. Y creo que la iglesia, algo bueno, ha estado entendiendo Sí. mucho eso, ha estado creciendo en esa área, ha estado abriéndose a más Sí. posibilidades de formas de hacer iglesia. Y yo personalmente creo que Dios tiene un tipo de iglesia para diferentes tipos de personas. O sea, Sí. Dios tiene a personas reformadas, tiene a personas pentecostales, y que cada grupo va a alcanzar a ciertas personas. O sea, un reformado va a alcanzar a gente que un pentecostal nunca podría alcanzar. Y un pentecostal va a alcanzar personas que un reformado jamás podría alcanzar. Sí. Entonces, si estamos siempre luchando entre nosotros, Sí. alentamos la misión. Sí. Pero si entendemos que, hey, Dios está moviéndose, Sí. su gracia, Jesús es el Señor de ellos, entonces cada quien está alcanzando diferentes áreas. Es como los discípulos. Sí. Había los discípulos que estaban para el pueblo de Israel, para los judíos, pero Pablo fue llamado a los gentiles. Sí. ¿No? Era el mismo Cristo al que servían, la misma misión, pero era diferente tipo de gente a los que fueron llamados. Era la multiforme Era la gracia multiforme de Dios. gracia de Dios. ¿Qué cosas crees que no son negociables? Porque, por ejemplo, hablas de la iglesia reformada, la iglesia, no sé, los pentecostales, bautistas, metodistas, wesleyanos, y todos tienen enfoques distintos en diferentes cosas. ¿Qué cosas no son negociables? Porque podríamos decir, bueno, creer que Dios es uno, Dios es tres. Bueno, creer que es malo usar tal prenda, pues dices, bueno, eso puede ser muy negociable. Pero doctrinas no negociables que dices, bueno, Jesús es el Señor. yo no creo que esto sea. Entonces, ¿tú Jesús crees es que el Señor. esa frase lo resumiría? No, hay más, pero Jesús es el Señor, es no negociable. La importancia de las Escrituras como voz de Dios, que en el Sí. tiempo en donde estamos ya hay muchos movimientos que están demeritando a las Escrituras. Sí. La Biblia está siendo vista como, Algo sí, que se algo agrega inferior a la de lo iglesia, que es, ¿no? claro. Es la revelación de Dios escrita, es el canon Sí. que Dios determinó en su soberanía. Claro. Escogió a hombres que determinaran qué libros, Sí. pero influenciados por el Espíritu Santo. Entonces, la importancia de las Escrituras, Jesús es el Señor. Sí. El asunto del discipulado es no Sí. negociable. No es como que podamos buscar muchas tareas. Hacer discípulos y discipular naciones es la tarea Sí. de la iglesia. Pues sí, pienso que obviamente lo que vendría siendo básico también, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, la santidad, todos esos son Sí. cosas no negociables. O sea, Claro. una iglesia que diga la santidad no importa, está yendo Sí, en contra de lo que, en primer lugar, está demeritando las escrituras que hablan de la Sí. santidad. Ahora, que la santidad tenga interpretaciones muy distintas es Diferentes. otra cosa. ¿No? Para mucha gente santidad es prendas de Es vestir. disciplina, ¿no? De la Y eso, iglesia. hay veces que ofendemos la pureza de la santidad, asignándosela a nuestra cosas que interpretación. no, claro. O sea, la santidad es la pureza de Dios y que se nos da, se nos imputa por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Sí. Y esa misma santidad que ya tenemos porque somos santos en Cristo, es la que nos lleva a santificarnos Sí. paulatinamente, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que todos esos son no negociables, ¿no? Sí. Pero Sí, son cosas que no podemos negociar, seas de cualquier denominación que seas. Jesús es Dios también, sí. Jesús Porque es también hay Dios. movimientos que ven a Jesús como cualquier cosa menos como Dios. Sí, como el Entonces, profeta. todos esos para mí, Como, sí. sí, no, esto es doctrina básica. Sí. Pero, por ejemplo, hay doctrinas que, hablando de la doctrina de las escrituras o como la inerrancia de las escrituras, que creen que el don perfecto de Dios son las escrituras. Los cesacionistas creen que hay dones del Espíritu que ya no son necesarios. Así es. Y bueno, obviamente puedes decir, con esto podríamos sobrevivir como iglesia y no estamos afectando ni ofendiendo al Señor, ¿no? Pero hay movimientos que tienen quizá todos estos no negociables, pero por ejemplo, no creen en la sanidad divina. O no creen entonces son cosas más no negociables, pero dices,
pero las señales y los prodigios podrían ser no negociables. La llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y demás. Que sé que es un podcast, ¿no? Completo, Sí, pero... es que, mira, hay de movimientos a movimientos, pero también está un poco malinterpretado a veces el asunto. Los movimientos reformados sí creen que Dios puede sanar gente. Incluso dentro de los reformados hay un grupo que sí está cerrado al cesacionismo, pero dentro de los reformados hay muchos continuistas que creen en la vigencia de los dones. O sea, incluso dentro de todo ese movimiento está partida la idea de cesacionismo contra continuismo. No es que todos los reformados sean cesacionistas. Sí. O sea, solo son un grupo, y me atrevo a decir que cada vez es un grupo menor. Cada Sí. vez son más los continuistas. O sea, eso es una realidad. Sí, porque También también, creen, por y ejemplo, también estaban interpretado que muchos reformados o de movimientos bautistas no creen en el Espíritu Santo llenando. No, sí creen. Que no Sí. crean quizá en el asunto de las lenguas, no lo practiquen, es una cosa, pero ellos sí que, o sea, ellos, el Espíritu Santo lo tienen en alta estima. Es el que viene y transforma y convence de pecado. O sea, sí lo ven como activo y en movimiento. Solamente que no, quizá no como un pentecostal lo ve. o no siempre están de acuerdo con las manifestaciones sí. o las expresiones que debería tener una persona al ser llena del Espíritu Santo. Así es. Pero en Y realidad, hay diferencia, ¿no? casi siempre, si somos bien honestos, si somos bien crudos, terminamos como en puntos donde convergemos. Sí. O sea, en muchos asuntos. Sí. Pero sí, yo soy continuista, Sí. soy pentecostal. Pero hay verdades que valoras mucho Sí. de la iglesia reformada. Sí, muchos. Y siendo honestos, o sea, tenemos que ser bien honestos. Sí. Hay mucha gente que le gusta tirarle tierra a todos estos movimientos, pero se alimentan de ellos, ¿no? Sí. Los libros que más se leen por el mundo pentecostal son de reformados, porque ellos tienen más escritores. Sí. Entonces, yo he conocido pastores que le tiran tierra a todos estos movimientos y en sus casas tienen un montón de libros de Piper, de Timothy Keller, de MacArthur. Por ejemplo, a mí no me gusta MacArthur, siempre lo he dicho. Leí su Biblia cuando recién me convertí, la Biblia me gustó, con sus excepciones, pero MacArthur es un cesacionista que le tira mucho a los pentecostales, no me gusta eso. Pero admiro a John Piper, él es un continuista y él respeta a muchos del mundo pentecostal. Francis Chan es otro reformado que respeta mucho, que incluso es un reformado que habla en lenguas y todo. O sea, es una cosa impresionante. Pero mucha gente que suele tirar tierra se alimenta, ¿no? de ellos, de su teología, de sus libros. Entonces, o indirectamente o directamente se alimentan al final de lo que Dios les da a ellos. Sí. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ya para ir cerrando. Estoy leyendo uno que se llama El Misterio Revelado. Es prácticamente como Cristo aparece en varias escenas del Antiguo Testamento, y nosotros podemos identificar algunas muy, muy, muy claras, ¿no? Como un tipo y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero este libro te da algunas otras que no habías visto con esa claridad. Algunas escenas donde no sueles ver a Cristo, pero de repente están, ¿no? Habla como, por ejemplo, de Josué, como comandante en jefe del ejército, y lo compara o sea, va haciendo un hilo conductor con Jesús. Sí. Y eso es lo que estaba leyendo ahorita. Y pues así es Luis, siempre lo estoy leyendo, ¿no? También. Sí, Luis. ¿Quiénes son para ti esos generales que han sido un referente? Ya lo dijiste, obviamente nuestro Señor, Jesús siempre ha sido un referente. Sé que eres bien fan de C.S. Lewis, pero ¿quiénes son aquellos hombres que llegan a inspirarte, que dices, siempre son un referente a mi vida, a mi ministerio? Bueno, aparte de obviamente, como dijiste, de Jesús, mi padre es un amante de las Escrituras, lo admiro mucho. Y tengo, como predicador, a John Piper, es uno de mis favoritos. Wow. Es un apasionado. Es un reformado, pero tiene un tinte pentecostal para predicar. O sea, una combinación muy extraña. Entonces, lo admiro mucho a él. Admiro mucho a Francis Chan. Admiro a Judah Smith también. Es un predicador muy bueno. Y Timothy Keller, yo creo. También sería uno de los que admiro mucho. Y por último, David Wilkerson. Yo creo que también en una etapa de mi vida me impactó demasiado su ministerio, que él es un pentecostal clásico, ¿no?
de esos pentecostales que no necesitan tanta algarabía. Sí. Es tranquilo, pero con un mover del espíritu muy profundo, ¿no? Sí. C.S. Lewis, ¿por qué crees, bueno, ya he hablado contigo fuera de cámaras, ¿por qué crees que es tan importante, no sé, para la teología cristiana? ¿Qué crees que aporta C.S. Lewis a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Una honestidad intelectual, una teología sencilla, práctica. Creo que es un corazón genuino y creo que abrió muchos canales de diálogo para que la iglesia de Cristo pueda estar unida y pueda estar enfocada, ¿no? Sus libros, muchos de ellos son respuestas a problemáticas que tienen 50 años de ser escritos, pero que eran muy proféticos, ¿no? Él habla de asuntos sociales que en su momento no se miraban tan fuertes, pero ahora están emergiendo. La abolición del hombre, algunos de sus libros son muy proféticos. Tiene también libros que son muy pastorales, como El problema del dolor. ¿Quién no sufre dolor en esta vida, no? Entonces, que él se tome el tiempo para escribir sobre esos temas, pero no hacerlo superficialmente, sino tratar de darle una profundidad. Eso me parece muy, muy, muy bonito. Tiene una frase en ese libro que dice: al final el dolor es inevitable, pero lo que nos consuela como hijos de Dios es que todo el sufrimiento y el dolor que tengamos en esta tierra terminará siendo una pequeña gota que caerá sobre un océano de alegría que nos espera. Wow. Entonces se va a perder, esa pequeña gota se va a perder en ese océano. O sea, tiene un lenguaje, tiene una poesía, tiene un intelecto que admiro mucho y la verdad siento que ha aportado mucho. Para muchos es una de las voces más importantes de la iglesia del siglo XX. Su libro Mero Cristianismo, que es yo creo mi libro favorito, te hace tener una óptica refrescada del cristianismo de una manera muy, muy puntual. Te ministra profundamente, te confronta, te hace ver que también te hace valorar tu cristianismo. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que yo le he aprendido a él. Muchos de mis mensajes tienen ese corte de que otros valoren el cristianismo que tienen. Cuando lo valoras, cuando te emociona lo que tienes, tú eres más productivo para el reino, porque estás en un modo de gratitud, de esto es increíble. Y cuando estás sumergido en una rutina donde el cristianismo se ve como algo, es parte de mi vida, pero no solemos ser tan eficaces. Pero C.S. Lewis me ha influido mucho en eso. Y C.S. Lewis mete incluso a los niños en su lectura, ¿no? Sí. Con niños, preadolescentes, con el tema de Narnia. Sí, es otro. Qué fuerte poder desarrollar una historia con un montón de analogías, de simbolismos, que al final les predica a las generaciones el evangelio y que hoy en los cines llegamos a tener sus obras. Pues gente que ha conectado con la teología de C.S. Lewis sin saber qué es él, ¿no? Así es, o sea, cómo trascienda la cultura de una manera magistral, porque Narnia son libros no religiosos. Sí. O sea, los han leído, en su momento Narnia fue de los libros más leídos por toda la niñez de Europa y de Occidente, y son no religiosos. Pero C.S. Lewis logró darles ese producto, algo que no es religioso, pero dentro del producto viene una dosis de gracia, viene la dosis del evangelio, viene la verdad, para que ellos tengan su primer encuentro con esto trascendente, ¿no? O sea, que muchos niños, sin saberlo, tengan su primer encuentro con Dios a través de estas lecturas. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que todo eso está apuntando a Él. O sea, es un genio, la verdad. Increíble. Ya para ir cerrando, ¿qué consejo le das a aquellos que quieren empezar a leer y dicen, mi cultura no fue de lectura, mis papás no me enseñaron a leer? Como el 90% de los mexicanos. Sí. Como mi caso también, yo no crecí en una cultura de lectura. Mis primeros 5 años de cristiano leí la Biblia, solo la Biblia generalmente. Me comí la Biblia, pero no leía nada más. Como hasta los 20 años aproximadamente, si no mal recuerdo, comencé con mi cultura de lectura. Entonces, un consejo que puedo dar
es lee lo que realmente te interese leer. No forces lecturas porque vas a sufrir mucho. Sí. Al principio lee lo que te llame la atención. Aunque sea algo muy random, si te llama la atención, empieza Lee, para que vayas sí. ejercitando ese asunto, ¿no? Esa disciplina. Eh, Te recomiendo que lo que estés leyendo lo estés compartiendo inmediatamente con gente cerca de ti. Te motiva mucho eso. Sí. Y además lo que lees Lo asimilas, lo aprendes ¿no? mejor cuando lo enseñas, ¿no? Sí. Se queda más marcado. Eso también pues ya está comprobado. Entonces, lo que estés leyendo, cuéntaselo a alguien más. O haz un post en internet, pero trata de eso, que de lo que te estás alimentando, compartirlo. También eso se convierte en un ejercicio muy interesante que te motiva a seguir leyendo, ¿no? Entonces, Sí. eso 5 libros que recomiendes. mero cristianismo. Bueno, para los que apenas están empezando a leer, Sí. voy a hacer recomendaciones diferentes. Los que están empezando a leer, te recomiendo que leas el libro de Jesús es, de Judah Smith, ¿no? Sí. Te recomiendo que leas el libro de La oración, de Timothy Keller. Te recomiendo que leas Loco Amor, de Francis Chan. También tiene El Dios Olvidado, Sí. Francis Chan. Y te recomiendo que leas cualquier libro de Max Lucado. Tiene un montón. Mi Tiene Salvador y Vecino. sí, uno sobre la gracia. Hay uno que se llama Gracia, Gracia. de él. Sí. Es muy bueno también. Max Lucado son lecturas muy Sí. digeribles y también muy bonitas. agradables. Este tiene uno que dice un Dios extraordinario para gente común, me parece, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, eso para los que van empezando. Si ya tienes como hábito de leer un poco, te recomiendo 100% Mero Cristianismo de C.S. Lewis, es mi top 1. Sí. Te recomiendo que leas Cartas a la Iglesia de Francis Chan. Te recomiendo que leas Sed de Dios de John Piper. Te recomiendo que leas Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Y te recomiendo que leas uno que se llama Mientras no tengamos rostro de C.S. Lewis también. Esos recomendaré. Tus recomendaciones. Bueno, estamos por arrancar la conferencia. Te tenemos de invitado. ¿Qué expectativa traes? ¿Qué has oído de la conferencia? Un adelanto que digas, siento que Dios está poniéndome esto para este tiempo. A la gente que nos está viendo, que esto va a salir en jueves. Vamos a desvelarnos para que salga mañana. Hoy estamos grabando miércoles. Y van a tener un día, los que ya se registraron y demás, y los que no, para considerarlo. ¿Qué podrías decirle a la gente, a la iglesia, a la gente que nos Pues está viendo? feliz, estoy emocionado. Sé que ya han hecho esta conferencia anualmente, ¿no? La Sí. iglesia. Y creo que estamos en una temporada muy buena. Tenemos un año y medio, 2, que salimos de una temporada de crisis a nivel global en todos los aspectos. Y creo que la iglesia, de una u otra manera, renació en esta temporada. Y que en ese renacer está cobrando una fuerza nueva. Creo que la iglesia está lista para recibir tareas más profundas y por lo tanto un poder más profundo. Entonces esa expectativa traigo, ¿no? La iglesia como respuesta a Dios al mundo, después de esto que pasó a nivel global del virus y todo, la iglesia sufrió, fue simbrada. Entonces, después de eso, creo yo que el Señor la preparó Sí. para tareas más profundas dentro de la misión, pero también para un poder más profundo, y creo que es lo que ha estado haciendo este último año y medio y lo que está haciendo este año también. Entonces, eso es lo que traigo en mente, que la iglesia sea equipada, sea inspirada, Sí. para seguir con la misión y que pueda recibir nuevas ópticas y ángulos, que siempre eso nos refresca la Sí. pasión. O sea, escuchar siempre como iglesia algo dicho de la misma manera, hablando quizá a nivel personal con Dios, es bueno, pero yo doy gracias a Dios por los instrumentos que Dios usa,
que nos regalan ópticas y ángulos nuevos de ciertas cosas que nos refrescan esa pasión, ¿no? Entonces, que al final Dios los usa para eso precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta conferencia puede servir como eso, como ángulos nuevos para la iglesia. Entonces, Dios va a usar a cada orador, cada tiempo para hacer eso en la iglesia, equiparla, llenarla de poder para tareas más complicadas que se avecinan en el mundo en el que estamos. Sí, pues gracias por participar. Vas a estar predicando los 3 días. Vas a compartir con los jóvenes Nouma el sábado en la mañana, con todos los que se inscribieron a la conferencia. Están muy emocionados de tenerte. Igualmente. Quieren ahí platicar contigo, el líder de jóvenes, el buen Kevin, Dani y Meli, los pastores de jóvenes, quieren hacerte unas preguntas para la juventud de Jesús es, referente a Flecha y Caña, y yo creo que va a ser muy buen tiempo. Vas a estar predicando el sábado, el domingo. Yo sé que va a ser una bendición lo que vas a estar compartiendo, y tenemos mucha expectativa y te agradezco por eso. No quisiera despedir sin preguntarte, creo que estás escribiendo un libro. Sí. ¿Deseas compartir con la iglesia algo más? No sé si era privado, pero ya lo habías dicho, ya ¿no? hice público que Ya lo lo estoy dicho. escribiendo. Sí. Estoy por ahí en ese proceso, espero en no más de 2 meses terminarlo. Wow. Empecé como en octubre. Sí. No, como en noviembre. Sí, octubre, noviembre. Entonces yo pienso que unos 2 meses más a lo mejor ya está. Ya lo terminas y en lo que sale de... Sí, lo termino y en lo que falta quizá edición. Es un buen tiempo también, pero ¿no? voy a tratar. De hecho, marzo lo voy a dedicar mucho al libro. De Sí. hecho, voy a estar muy enfocado en el libro. Y si puedo terminarlo en marzo, quizá en abril, si se puede agilizar Sí. todo y terminarlo de Abril o mayo. abril o mayo, ya tenerlo físico y también digital. Esa es la tirada, pero sí estoy trabajando en él. Wow. Título todavía estoy indeciso. Sí. Pero que están al pendiente de tus redes. Sí, la verdad que, siendo honesto, Dios me hizo predicador y estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Es algo, lo que más disfruto hacer, la verdad. O sea, nunca lo pensé, pero Dios lo determinó, así que lo disfruto. Pero si hay un sueño que sí recuerdo haber tenido, que dije, creo que nunca va a ser posible, pero que llegué a tener en su momento, fue ser escritor. Escribir. Ese y se está cumpliendo ahora, ¿no? Tengo 29 años, espero. Sí, Estoy feliz de sacarlo. si Dios me permite a mis 29 años tener mi primer libro. Lo iba a hacer como a los 23, Sí. pero estoy agradecido por no haberlo hecho a los 23. Sí. Creo que todos estos años de experiencia, de lecturas, de crecimiento, Sí. me han servido para poder entregar algo más profundo a mi generación. Entonces estoy trabajando en eso. Sí. Creo que va a ser algo que va a bendecir mucho a las nuevas generaciones, aunque también estoy pensando en la iglesia intergeneracional, ¿no? Sí. En todas las edades. Qué bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Leonel Jiménez, en Facebook, en Insta, Leonel Jiménez, todo pegado, ¡bajo. Y en Twitter no sé si usan Twitter, pero es mi favorita. Estoy como Leo Jim, _. Ahí estamos en contacto. En Twitter un amigo me dice, oye, sigo a Leo, o sea, es de aquí, es pastor aquí. Me dijo, ¿a qué hora predica? Lo invitamos. Me dice, lo sigo en Twitter. Órale, qué Entonces, creo que es una de tus redes chido. Es mi favorita. Es mi ¿verdad? favorita, Twitter, sí. Pero, bueno, ya sería otro podcast, ¿no? Ya Para estás. ya irnos, pero síganlo en todas sus redes. La verdad es increíble. Tenía más preguntas, pero no quise alargar más el episodio. ¿Tienes una página de poemas, de poesía o algo así? En Insta tengo una cuenta de poesía. Prisma Poético. Sí, para los que les gusta la poesía, estoy verde, pero estoy intentando hacer poesía. Tengo años escribiendo, pero siento que no he crecido demasiado, pero ahí está, Prisma Poético. Y tienes otro que se llama No Soy Robot. Pero esa es una cuenta random. Sí. De repente Para subir cosas nomás. así a lo loco, no es tan... Es más la No es tan quizá la formativa. principal, y la de poesía es la que más uso. Sí. Qué chido. Pues síganlo. Gracias por estar en nuestra conferencia. Les mandamos un saludo a todos los que vieron este episodio y llegaron hasta aquí. No sé si fue 1 hora y media o quizá más. Fue el más largo.
pero yo ya sabía, les dije, va a ser así. Yo ya sabía porque la otra vez que platicamos no nos ajustó un día para hablar. Sí. Y ahorita nos vamos a ir al Pal Real a desayunar. Les agradecemos a todos los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en Conferencia Flecha y Caña 2023. Todavía quedan los últimos lugares. Regístrense y síganos en todas nuestras páginas. En Instagram, Conferencia Jesús es, Iglesia Jesús es, en Facebook, Iglesia Jesús es, en YouTube como Iglesia Jesús es y en Spotify como Eco Podcast. Entonces síganos, compartan. Me apareció la estadística que hay 2,500 personas viendo nuestro canal al mes, cada 28 días. Pero tenemos pocos suscriptores. Muchos simplemente nomás ven y no se suscriben. Nos ayudaría un montón que te suscribas, que reacciones, que comentes, que compartas, si te fue de bendición. Gracias, Leo, por tu tiempo. A ustedes, gracias. Gracias. Un placer estar acá en Eco Podcast. Gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Ya.